Gloria a Dios. Dad al Cordero gloria. El libro de Apocalipsis dice que el Cordero es el único digno, ¿ya?, de abrir el libro. El Cordero es el único digno de romper los sellos que están en ese libro, ¿ya?, y manifestar el juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, mil gracias. Seguimos dándole al Señor por sus bendiciones. Gracias por su provisión. Gracias por su cuidado al Señor. Gracias, Señor, porque nos permite servirle, honrarle y glorificarle en todo lo que podemos hacer. Gracias porque nos mantiene de pie, ¿ya?, nos está dando la salud, la fortaleza, nos sigue proveyendo, ¿ya?, en bendiciones, ¿ya?, para la honra y gloria del Señor. Que sigan orando, como dice el pastor, ¿verdad?, por los ministerios en donde estamos ayudando, ahí en Moca. Los hermanos siempre envían saludos, ¿ya?, piden sus oraciones porque el Señor envíe una familia pastoral que los pueda ayudar a seguir adelante la obra allí en Moca, y también por la familia del hermano Spirit en Añasco, ya que ellos puedan conseguir su sostén lo antes posible y puedan volver otra vez a Puerto Rico para seguir la obra allí en Añasco. Así que gracias, hermano, por sus oraciones, gracias por su apoyo y sigamos adelante. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame al libro de Josué. En el libro de Josué, al capítulo número 3. Josué, capítulo 3. El tema que yo le he puesto a la meditación, mensaje de esta noche es a punto de llegar. A punto de llegar. Ya casi estamos a punto de llegar. Josué capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 5, que es donde vamos a estar meditando en esta noche. Josué capítulo 3, los versos del 1 al 5. ¿Lo tenemos? Amén. Estamos todos ahí. Que le dice la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Vamos a orar. Eterno y glorioso Padre, seguimos ante tu presencia, alabando y glorificando tu nombre, dándote las gracias, Señor, por el día glorioso que nos has dado hoy, por esta nueva oportunidad de estar en tu casa alabando tu nombre y meditando y aprendiendo en tus palabras. Habla, Señor, con poder a nuestra mente, en nuestro corazón, edifícanos. Ayúdanos a honrarte y glorificarte. Que lo que podamos oír lo entendamos, Señor, y que sobre todo lo pongamos en práctica en nuestras vidas personales. Gracias, mi Dios, por este tiempo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. En esta porción de escritura empezamos a ver ya al pueblo de Israel, como vemos allí, a orillas del río Jordán. Ya han pasado 40 años de estar caminando por el desierto por culpa de un pecado. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, cuando venían por el camino, Moisés envió unos espías a la tierra prometida para que le hagan un informe de cómo es el lugar, para saber cómo ellos tenían que intervenir en el sitio para conquistarlo. De los 10 espías que enviaron, 2 dijeron que sí, vamos allá, vamos a conquistarlo, vamos a vencerlo porque el Señor va a estar con nosotros, el Señor nos va a dar la victoria, el Señor nos va a dar el triunfo. Esos 2 eran Josué y Caleb. Los otros
se fueron a la negativa, que si ciudad muy amurallada, que si el enemigo peligroso, que si era muchísimo, que si era más grande que nosotros, que si nos veíamos como langosta, que si... O sea, muchas excusas que presentaron los espías. Al ellos presentar esa excusa, Dios castigó a todo el pueblo, haciéndolo caminar por el desierto hasta que esa generación que salió de Egipto y que había llegado hasta ahí, perecieran en el desierto, lamentablemente. De los miles, algunos entienden que fueron millones, algunos dicen que de 1 a 3 millones de israelitas salieron de Egipto, otros se quedan en unos 300,000, 500,000. Pero mira, hubieran sido 500, vaya. De todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés, solamente 2 llegaron a este lugar, a la orilla del Jordán. Solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. La historia nos habla de muchos que vieron ese lugar por la fe, como Abraham, Jacob, Isaac. Y que algunos lograron ver esa tierra de lejos, como Dios le permitió a Moisés. Después de tantos años batallando con Israel, ahí luchando con ellos, orando por ellos, defendiéndolos a ellos, pero por una desobediencia de parte de Moisés, Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Como decimos nosotros los boricuas, tanto nadar para morir en la orilla. Y lamentablemente esa tragedia le ocurrió a Moisés. Pero Dios le permitió a Moisés que subiera a un monte para que pudiera ver toda la tierra de lejos. Pero aquí encontramos a Josué ya como líder del pueblo de Israel, sucesor de Moisés, llevando al pueblo de Israel a la orilla del río Jordán. Ya preparados, dispuestos a cruzar el río Jordán, alistándose, preparándolos ya para cruzar ese lugar. Habían estado en el desierto, el pueblo de Israel, esa generación que está allí, había estado en el desierto ya por 40 años y habían visto el poder de Dios manifestándose sobre ellos. La Biblia dice, allá en Éxodo capítulo 13, voy a leerlo un momentito, en Éxodo capítulo 13, así lo consigo por aquí rapidito, tengo por aquí marcado, Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice ahí, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Esa maravilla, esos milagros, esa generación de israelitas la veían todos los días. Todos los días esta generación de israelitas veían cómo Dios les proveía comida, proveyéndole el maná del cielo. Todos los días, ellos se levantaban y no tenían que pasar trabajo cocinando, haciendo el pan, porque Dios les proveía el pan. Dios les proveía la carne todos los días, sin faltarle. Esa generación habían visto los milagros de Dios defendiéndolo en contra de los enemigos. Usted lee estos libros del Éxodo, Números, Deuteronomio, usted va a ver la batalla de cuando Israel llegaba a un lugar, a una tierra que tenían que cruzar para poder llegar aquí a orilla de Jordán. Muchos de esos gobiernos, muchos de esos reyes en esos sitios no los querían dejar pasar. Y le hicieron guerra. Y Dios los defendió. Y Dios los protegió. Y Dios le dio la victoria en esa batalla. Y Dios llevó al pueblo de Israel aquí a orillas del río Jordán. Mire mi hermano, nosotros en este día hoy estamos a una semana de acabar el año. Una semana. Ya el domingo que viene estamos a 31 de diciembre. Ya el lunes estamos a 1 de enero. Estamos terminando el año ya. Y nosotros no podemos comparar como el pueblo de Israel aquí en orillas del río Jordán, que ellos habían acabado de terminar esa jornada, ese viaje, y estaban a punto de cruzar el Jordán para entrar a una tierra prometida. Nosotros estamos a punto de terminar un año
Un año en el cual nosotros hemos visto el poder de Dios manifestándose. Un año en el cual nosotros hemos visto a la mano de Dios proveer. Un año en el cual hemos visto a la mano de Dios sanar. Un año en el cual nosotros hemos visto a la mano de Dios también encima de nosotros, reprendiendo y castigándonos. Un año en el cual nosotros hemos visto muchos milagros, prodigios y bendiciones de parte de Jehová. Y nos hemos gozado. Un año en el cual Dios nos ha protegido y nos ha guiado y nos ha permitido desde enero hasta ahora diciembre y llegar aquí, a la orilla del río Jordán, a la orilla del año 2023. Y hemos visto su maravilla, hemos visto su misericordia y al día de hoy la seguimos viendo. Al día de hoy seguimos manifestando, gozándonos de la manifestación de su gracia sobre cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida. Vemos cómo Dios nos sigue poniendo las manos de bendiciones encima. Nos sigue dando la salud y fortaleza. Todavía vivimos bajo el amparo y la gracia del Señor. Aquí estaba el pueblo de Israel preparándose. Dios deseaba seguir bendiciéndolo. Dios deseaba seguir ayudándolo. Igual con nosotros, mis hermanos. Dios quiere seguir bendiciendo, guiándonos en este próximo año. Ellos no sabían. Mira lo que dice aquí en el versículo 3. 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto que Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora. Nosotros no sabemos lo que nos depara el año 2024. No lo sabemos. ¿Qué es lo único que sabemos? Que es año de elecciones. Es lo único que sabemos. Pero ¿qué sabemos que va a pasar con nuestra vida? ¿Qué sabemos que va a pasar con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros matrimonios? ¿Qué va a pasar con esta congregación en el 2024? ¿Qué puede suceder? No lo sabemos. Nadie puede parar, yo no puedo, ni el pastor ni ninguno, nadie aquí se puede parar aquí al frente y decir: el año que viene va a pasar esto y esto. Pero por fe, nosotros podemos ver lo que aquí la Biblia nos dice que puede suceder. Y lo vamos a ver aquí en esta porción de Escritura. ¿Qué puede suceder? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel si quería, cuando cruzaran el Jordán y empezaran a conquistar la tierra prometida, tener la victoria para conquistar esa tierra? ¿El pueblo de Israel logró conquistar la tierra prometida? No. ¿Tuvieron muchos problemas? Demasiado, desde el principio. Pero lamentablemente la incredulidad, la falta de fe de muchos israelitas los llevó a hacer alianza, los llevó a hacer mezcla con los pueblos que estaban viviendo en esa tierra por no envolverse en una batalla, en una pelea. Porque las órdenes de Dios eran que ellos tenían que conquistar la tierra, ellos tenían que sacar esa gente de ahí. ¿Usted quiere ver el ejemplo de por qué no conquistaron la tierra prometida? Fácil, lea las noticias de hoy, lea el periódico de hoy, en donde está Israel ahora mismo, embrujado una pelea con los árabes. ¿Por qué? Porque si hubieran obedecido a Dios desde el principio, si hubieran seguido las ordenanzas, los estatutos, los preceptos, los mandamientos de Jehová, ellos hubieran tenido la conquista de toda la tierra prometida y no hubieran tenido problemas con los pueblos extraños, como lo tienen hoy en día. ¿Qué Dios le dijo a ellos? Y mire, hermano, ¿qué Dios nos dice a nosotros? ¿Quiere usted ser un cristiano victorioso en el 2024? ¿Quién quiere ser un cristiano victorioso en el 2024? Yo quiero ser. Yo quiero ser un cristiano bendecido en el 2024. Dios me ha bendecido en este año pasado. Dios nos está bendiciendo, pero queremos que nos siga bendiciendo.
queremos que el Señor siga bendiciendo nuestra persona, nuestra familia, nuestra congregación. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Mire, número 1, en el versículo 3 leímos que los líderes, como dice el versículo 2, los oficiales que fueron enviados por Josué, le dieron, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿De qué estamos hablando? Si nosotros no dejamos que Dios sea el que dirija nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, en este 2024, no vamos a tener la victoria. No vamos a ser cristianos bendecidos. No vamos a triunfar. Si el pueblo quería conquistar la tierra, ya desde el principio tenían que velar que quien fuera al frente se llame Jehová. Ellos tenían que permitir, todo el tiempo tenían que permitir que el arca, usted lee la conquista de la tierra, pero usted lee el libro de Josué, usted lee este libro por lo menos, usted va a encontrar que en todo momento, cuando el pueblo de Israel quería tener la victoria, el arca tenía que estar presente. Usted lee la historia del rey David, la historia de Samuel, cuando los filisteos se quedaron con el arca de Jehová, cómo Israel perdía la batalla. ¿Por qué? Porque el arca no estaba presente. Pero cuando el arca de Jehová, la presencia de Dios estaba presente, se hacía presente, entonces ellos tenían la victoria. ¿Qué nos enseña eso a nosotros hoy en día? Que si yo quiero que mi familia, mis hijos, mis nietos, que mi congregación, mi pueblo, mi país, si yo quiero que mi país sea bendecido por el Señor, mi país tiene que tener al Señor de frente. Tiene que dejar que sea el Señor quien lo guíe. Ayer yo estaba escuchando la noticia por la tarde y en los primeros 5 minutos que escuché de noticias, 8 asesinatos. Y yo, pero espérate, ven acá. ¿Entiendes? Y lo cambié. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso en nuestro país? ¿Por qué sucede eso en nuestra sociedad? Entonces usted oye a la gente quejándose. Ay, que mataron a otra mujer, que mataron a un muchacho, que mataron a un nene, que si el papá violó esto, que si esto y lo otro. ¿Qué va a hacer el gobierno? Mire, el gobierno no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el problema no está en la sábana. ¿En dónde está el problema? En el corazón. Y el gobierno no tiene la cura para el corazón. El único que tiene la cura para el corazón se llama Jesucristo. Y si el gobierno quiere que nuestro país se sane mentalmente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente o como quieran darle el nombre, el gobierno tiene que, estoy hablando del gobierno, y mire hermano, con todo respeto, no me importa un comino del color que sea, pero el gobierno tiene que darle lugar a Dios. El gobierno tiene que echarse al lado y dejar que sea Dios quien gobierne. Cuando en el pueblo de Israel quitaron a Dios y quisieron coger reyes, empezaron los problemas a crecer. Ellos tenían problemas, pero cuando tuvieron reyes, crecieron más los problemas. ¿Qué le dijo aquí? ¿Qué dice la Biblia? El arca tenía que ir ¿a dónde? Al frente. ¿Y ustedes van dónde? Atrás. Atrás. En el Salmo 127, versículo 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan ¿quiénes? Los albañiles, los carpinteros, el electricista, el plomero, el carpintero, el ingeniero, el arquitecto, el agrimensor. Toda esa gente, o sea, los que construyen la casa, están trabajando en mano. ¿Por qué en nuestra sociedad más del 80%, y tal vez me estoy quedando corto, podríamos subirle al 90% fácil,
Más del 90% de los matrimonios hoy en día terminan en divorcio en menos de 5 años. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que Jehová no es el que gobierna en ese matrimonio. El problema es que Jehová no es el que dirige esa familia. El problema está en eso. Si yo quiero ser bendecido, si yo quiero que Dios me bendiga a mí, a mi familia, a mi país, en el 2024, Dios tiene que dirigir la marcha. Yo no. No el gobierno. No. Tiene que ser Dios. Tiene que ser el Señor. En Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 33, versículo 14, dice la palabra del Señor, Éxodo 33, 14. Éxodo 33, 14 dice, y él dijo, mi presencia. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del Señor. Usted ve desde el versículo 11, usted puede coger el contexto, dice, y hablaba Jehová a Moisés. Y usted ve el contexto de lo que está esa conversación entre Dios y Moisés. Y en el versículo 14, Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Wow. ¿Ah? Señor, si tu presencia no me va a guiar en el 2024, no me permitas entrar al 2024. Oye, ¿se atrevería usted a orarle al Señor así? A los jóvenes, Señor, si tu presencia no va a estar en mi matrimonio, no me permita que me case. No me permitas casarme. No me permitas tener familia. Si tu presencia no va a dirigir mi familia, si tu presencia no va a dirigir mi matrimonio, si tu presencia no va a dirigir mi negocio, si tu presencia no va a dirigir mi trabajo, pues mira, no me lo dé. No me lo dé. ¿Qué le dijo Moisés a Jehová? Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés sabía y entendía y entendió bien claro que quien tiene que dirigir la marcha se llama Jehová. Amén. Se llama Jehová. ¿Qué leemos allí? Vamos otra vez a Josué. Capítulo 3. Para que veamos qué debemos hacer. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel para conseguir la victoria en la tierra prometida? Y le estamos aplicando, haciendo una aplicación espiritual, ya que estamos a punto de terminar el año 2023. ¿Qué nosotros podemos hacer para tener la victoria en este 2024? Que viene con males, viene con problemas, viene con dificultades. Miren, yo le voy a decir una profecía. Le voy a decir una profecía. El año que viene va a ser peor que este. Ah, pero hermano, qué negativo usted. ¿Y usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque es un año en el cual estamos más cerca de la venida de Cristo. Y el enemigo suyo, el enemigo mío, lo sabe muy bien, que su fin se está acabando, su fin está llegando, que su final está llegando. Y él va a hacer todo lo posible, hermano, sépalo. Él va a hacer todo lo posible por cogernos a nosotros y entrarnos a palo con todo lo que tiene. Nos va a tirar con todo lo que tiene. Porque ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo de él. Y así, si lo hizo con Jesucristo desde que Cristo nació, lo persiguió, lo tentó, lo acusó, pero no lo destruyó, no lo mató. Pero lo hace con nosotros. Y en el libro de Apocalipsis dice que Él es nuestro acusador y Él está ahí todos los días delante de Dios acusándolo a usted y acusándome a mí, señalándonos, acusando, buscando la forma de cómo hacernos caer, de cómo hacernos tropezar y escoquetarnos.
Eso es lo que el enemigo quiere. Y a eso, mi hermano, es a lo que nos estamos enfrentando ahora. Y el año que viene va a ser peor. Porque Él lo sabe. Ahora, ¿qué usted y yo vamos a hacer? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel sabía que iba a ir a una tierra que no conoce. ¿Qué dice el versículo 4? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. Ellos no sabían para dónde iban. O sea, no conocían a qué se iban a enfrentar en realidad. Lo habían escuchado porque acuérdense que los espías les dieron un informe, pero de todos los espías la mayoría le dicen, que eso está difícil, esa gente está grande, esa gente está peligrosa. Habían escuchado noticias negativas y solamente 2 le habían dicho, mira, nosotros sí podemos. Nosotros sí podemos. Y mire, hermano, nosotros sí podemos. Amén. ¿Podemos tener la victoria? Sí. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y en Cristo nosotros somos, la Biblia dice, más. O sea, la Biblia no se queda en que Cristo, o sea, la Biblia no dice, en Cristo somos victoriosos. No, la Biblia dice, en Cristo somos ¿qué? Más que victoriosos. O sea, no sé qué lugar hay después del primer lugar. Por encima de un primer lugar, ¿qué lugar hay? Bueno, o sea, no lo sé, pero la Biblia dice que nosotros estamos allí, en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué tenía que hacer el pueblo? En el versículo 5, nos dice allí Josué. En el versículo 5 dice allí Josué. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. ¿Usted quiere que Jehová haga maravilla entre ustedes? ¿Usted quiere que Jehová haga maravilla en su casa? ¿Usted quiere que Jehová derrame bendición en su hogar? En tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos. Si usted me dice que no, no sé de qué planeta es usted, pero yo quiero que mi familia sea bendecida. Amén. Yo quiero que el Señor me siga permitiendo gozar de mi nieta, 50 años más por lo menos. Amén. Gloria a Dios, yo no lo sé. Pero ¿qué me pide la Biblia? ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué yo tengo que hacer? Ahí hay una palabra que yo la tengo subrayada. Dice que santificaos. Y santificarse quiere decir consagrarse, apartarse. La Biblia dice, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, absteneos de toda especie de mal. Yo tengo que velar, apartarme del mal. Yo tengo que velar, hacer las cosas correctas delante del Señor. Yo tengo que velar que mi vida esté de agrado delante del Señor. No es que no vaya a pecar, lamentablemente vamos a pecar. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Vamos a estar a punto de caer, vamos a resbalar, nos vamos a dar tropezones. Eso viene. Tal vez caigamos, sí, tal vez caigamos, pero te vas a quedar tumbado, te vas a quedar ahí tirado, vas a quedarte frustrado, vas a quedarte derrotado, o te vas a levantar en el nombre del Señor y vas a seguir adelante para la victoria. La Biblia dice que Josué le indicó al pueblo, tienes que santificarte, tienes que apartarte, tienes que alejarte de la idolatría, tienes que alejarte del pecado, tienes que alejarte de todo aquello que te aleja del Señor, que te aparta del Señor. Usted y yo sabemos cuáles son las cosas que nos alejan del Señor, porque usted se conoce a usted. Usted sabe cuáles son sus debilidades. Y el diablo también lo sabe. Y por ahí es por donde él nos va a dar. Pues acuérdate, hay un enemigo. A Israel lo estaban esperando los enemigos. Los saduceos, los fariseos, los geteos, los más feos, los qué sé yo, toda esa gente los está esperando. Estaban locos por entrarle mano. Pues a nosotros también.
A nosotros, ¿usted se cree que el enemigo se va a coger unas vacaciones de Navidad? No, no, no lo hace, no lo hace. ¿Eh? Nos pide que una santificación. En el versículo 9 de este mismo capítulo, dice ahí también en la Biblia, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Qué usted y yo tenemos que hacer el año que viene para tener la victoria, para la honra y gloria del Señor? Usted y yo tenemos que acercarnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo usted hace eso? Fácil, me quedo en casa viendo las novelas turcas, o tuerta, o rusa, o china, o americanas, o boricua. No. Salud. Me voy por ahí a pasear. No. ¿Cómo usted y yo tenemos? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? No han cruzado el río todavía. Se están preparando para cruzar el río. Josué le está diciendo las últimas instrucciones. ¿Qué tienen que hacer para prepararse a cruzar el río? ¿Qué tenemos que ir haciendo nosotros para prepararnos a cruzar al nuevo año? Tenemos, número 1, dejar que sea Dios quien vaya al frente. Número 2, santificarnos, consagrarnos al Señor, apartarnos de las cosas malas delante del Señor. Y ahora qué, buscar tener comunión con el Señor. ¿Cómo yo puedo tener comunión con el Señor? Fácil. Y esto es algo que nosotros aquí en esta iglesia hemos repetido, yo creo que en cada servicio. ¿Cómo usted tiene comunión con el Señor? Tiene que leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan. En Jesucristo lo dice en el libro de Juan. Orar sin cesar, orar los unos por los otros, apoyarnos en la oración, ayudarnos en la oración, socorrernos en la oración, tener comunión. ¿Qué dice el versículo? Dice, acércate, congrégate, únete, no te alejes. Mire que este año, mi hermano, el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de que cada vez que se abra esa puerta, usted haga como ese salmista. Por la puerta del Señor entramos como con alegría, con regocijo. ¿Por qué? Nos congregamos porque allí es donde envía Jehová que bendición. Queremos tener la victoria. Mire, la única forma de usted tener una de las formas de usted tener la victoria es manteniéndose con sus aliados, con aquellos que lo apoyan, con aquellos que están batallando en la misma pelea, pero al lado suyo, no en contra suya. Pero si usted se aleja de aquellos que lo pueden apoyar en oración, en comunión con usted, y usted prefiere escuche bien, tratar de pelear la batalla usted solo, sepa que ya perdiste. Porque si en primer lugar queremos tratar de ganar la pelea sin la comunión con el Señor, ya perdiste. Y en esa comunión, el Señor nos manda a nosotros a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O como decimos nosotros acá, por mala costumbre. Porque hay algunos que no se congregan por mala costumbre. Porque no quieren venir. Me estoy cansado. ¿Cansado de qué? Pues si no has hecho nada en todo el día. O sea, nosotros tenemos que ver que para tener la victoria, una de las cosas que el Señor nos pide es comunión con el Señor. Tenemos que santificarnos, apartarnos para Él, consagrarnos a Él, ¿verdad? Acercarnos a Él y, como dice el versículo, escuchar su palabra. Los políticos en este año van a querer que usted saque tiempo a escucharlos a ellos.
y el montón de promesas vanas y vagas y vacías que le van a hacer. ¿Sí? Y ellos tienen la solución a todos los problemas que nunca pueden resolver, pero ellos tienen la solución. Vota por Él, porque Él es el único que puede resolver tus problemas. Vota por Él, confía en Él. Y hacemos lo posible y vamos y votamos por Él. Y a los ratos, sucede lo que sucede. Pero Dios nos pide que confiemos en Él porque Él no nos va a fallar. Dios no nos engaña. La Biblia dice, Pablo nos enseña allí en el libro de Timoteo que aún si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros lo negamos, aunque nosotros queramos hacer las cosas que nos dé la gana, pero Él sigue siendo fiel. Teniendo comunión con Él, acercándonos a Él, escuchando su palabra, ¿verdad? Comunión los unos con los otros. En el versículo 12 dice ahí la palabra del Señor, del 12 al 17, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Mire, ¿en dónde se mojaron los pies? ¿En dónde? A la orilla, escúchate, a la orilla. O sea, ellos no fueron 10 pies adentro, ellos no fueron, o sea, el agua no le llegó a la rodilla, el agua no le llegaba al cuello, los pies. ¿Los pies terminan en dónde? En los tobillos. Hasta ahí llegan los pies. ¿Por qué digo eso? Ya mismo lo verá. Bien. Dice, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. O sea que el Jordán es un río, mire, caudaloso y estaba en sus anchas. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, y esto yo lo tengo aquí subrayado, estuvieron en seco. ¿Qué quiere decir en seco? Que no estaban mojados. ¿Tiene alguna otra definición? No tiene ninguna otra definición. Antes estaban como, los pies estaban ¿dónde? En el agua, los pies. Y ahora están como, secos. ¿Qué pasó ahí? Gloria a Dios, ¿qué pasó ahí? Y sigue diciendo el versículo, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. ¿En dónde? ¿En dónde están ahora? Midan la distancia. Antes estaban en dónde? En la orilla. Y en la orilla estaban los pies mojados. Pero ahora están en dónde? En el medio. Y en el medio del Jordán están como en seco. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Mire, eso tiene dos nombres. Número uno, fe. Número dos, obediencia. Y usted y yo este año tenemos que aprender a confiar en el Señor. A tener fe en el Señor. De que el Señor va a secar las aguas. Y de que el Señor nos va a dar el triunfo. Si el Señor no hubiera secado el río, ninguno pasaba. Pero no es que lo bajara, mire, no es que lo bajara a que lo dejaran en un fango, porque ellos no cruzaron un fango. La Biblia no dice que cruzaron un fango.
Yo he escuchado científicos decir, no, que cuando cruzaron el fango del río, ellos no cruzaron ningún fango. Si hubieran cruzado un fango, allí diría fango. Por eso es que enfaticé en esos dos versículos, porque ahí no dice fango, ahí dice seco. Ellos no cruzaron en el lodo, ellos no cruzaron ningún bache, ellos cruzaron el río seco como si nunca hubiera habido agua ahí. Así lo cruzaron. Y Dios quiere darnos esa victoria a nosotros. Pero usted y yo tenemos que aprender a que cuando el Señor nos dice marche, usted marcha. Usted camine. Usted va adelante. Usted y yo obedecemos. Y ponemos nuestra confianza en el Señor. Y ponemos nuestra dependencia en el Señor. ¿Sí? Esa fe, esa obediencia es la que nos va a llevar a nosotros a tener la victoria. Si ellos no hubieran obedecido, no hubieran tenido la fe, no cruzaban el río, y si no cruzaban el río, nunca iban a conquistar la tierra prometida. Yo quiero tener la victoria ahora, pero la quiero tener el año que viene también. Y si yo quiero tener la victoria ahora y la quiero tener el año que viene, yo tengo que tener fe y tengo que obedecerla ahora. ¿Y yo tengo que obedecer cuándo? Ahora, en ese momento. Mire, ¿cuántos de nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí somos como Josué y Caleb? Hemos estado aquí todo el año. ¿Quiénes son los que han llegado a mitad de año? ¿Quiénes llegaron aquí a mitad de año? La hermana, ¿y quién más? La hermanita aquí, ¿quién más? Todos los demás hemos estado aquí desde enero. Usted, la de la cojita, creo que llegó, ¿verdad? A mitad de camino también. Pero la mayoría de nosotros sabemos esto, hemos visto a Dios como desde enero. Y la situación en enero en este país no estaba fácil, porque estábamos terminando de pasar que si la pandemia, que si la crisis, que si tantas cosas. Y hemos visto a Dios como Dios ha ido, ¿qué? Bendiciendo, prosperando nuestro camino. Mi hermano, mire, por ejemplo, cuando empezó el año, le voy a dar un ejemplo glorioso. Cuando empezó el año, ¿cuántas personas venían al servicio de oración los martes? 10. ¿Cuántos habían el martes pasado? 22, 21, por ahí. ¿Qué pasó? Mi hermano, eso son bendiciones. Pero esas bendiciones vienen por la obediencia. Y esas bendiciones vienen por la fe. La obediencia. Porque si el pastor hubiera dicho, para 10 gatos. Mire, ¿qué es lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día? ¿Por qué muchas iglesias hoy en día, domingo por la noche, miércoles por la noche, no dan servicio? ¿Por qué muchas iglesias bautistas independientes fundamentales, escúchame bien los que me ven por YouTube, no están teniendo servicio los domingos por la noche y día en semana? Porque le falta fe y le falta obediencia. No creen que Dios los puede bendecir, no creen que Dios los puede prosperar, son conformistas. Si el pastor le hubiera dicho, yo para 10 gatos no me voy a perder el tiempo, mejor me quedo en casa, yo me conformo con... Mire, yo he escuchado pastores bautistas independientes decir, yo me conformo con tener una iglesia de 50, 60 personas, porque a mí lo que me gusta son tener los grupos pequeños. Mi hermano, eso es desobediencia. Eso es falta de fe. Porque nosotros no podemos ponerle, mire, no es que el tener una iglesia numerosa sea mejor que una iglesia pequeña. No estoy hablando de eso. Pero cuando yo digo así, yo como pastor tengo ese pensamiento, esa idea delante de mi congregación, yo le estoy faltando el respeto a Dios, porque Dios es el Señor de la iglesia. Y quien trae las almas al templo se llama Jehová. Y yo no puedo acortarle y decirle a Dios, no, Dios, ya hay 50, ya no traigan a nadie más. No, ya está bueno, no traigan a nadie más. En el libro de los Hechos usted va a encontrar que dice allí en el capítulo 2 de que Dios añadía a la iglesia, ¿cuándo? Cada día los que habrían de ser salvos. Es Dios quien los trae.
Fue Dios que nos trajo. Fue Dios quien me trajo a mí a la iglesia, no fue nadie más. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros somos como Josué y Caleb, que por obediencia y confianza plena a la palabra del Señor logramos llegar al fin de año en la presencia del Señor? El próximo año va a ser un año difícil porque nos espera un enemigo peligroso, fuerte, más fuerte que nosotros, que quiere destruirnos, quiere vernos muertos. Pero la victoria o la derrota está en nosotros. Si yo quiero ser un derrotado o si yo quiero ser un victorioso. Depende de nosotros. Si yo quiero ser un cristiano en derrota o si quiero ser un cristiano en victoria. Dios cuidó a Israel todo el tiempo. Dios estaba dispuesto a limpiar la tierra de los enemigos delante de Israel, porque eso era lo que Dios quería. Pero en el corazón de Israel estaba otra cosa. Mi hermano, Dios quiere guiarnos en este próximo año. Dios quiere prosperarnos en este próximo año. Dios quiere abrir bendiciones, ventanas de bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden en este próximo año. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Va a venir tormentas y tempestades? Sí. ¿Va a venir los lloros? ¿Va a venir los dolores? ¿Va a venir los pesares? Sí. Sí. Pero en medio de ello tenemos que ver que quien está al frente, quien está guiando, quien está comandando la marcha, quien está dirigiendo la marcha, se llama ¿cómo? Se llama Jehová. Se llama Jehová. Y Él es mucho mayor que cualquier otro que podamos ver. Dios guió al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Dios quiere guiarnos a nosotros, hermanos, por el resto de nuestras vidas. Depende de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros deseamos que Dios haga con nuestra vida? ¿Qué Dios quiere, qué usted quiere que Dios haga con usted en este próximo año? Que te bendiga, que te prospere. Fácil. Deja que sea Él quien dirija tu marcha. Dale la rienda de tu vida a Él. Sométete a Él. Ten comunión con Él. Acércate a Él. Escucha su palabra. Presta atención a su mandato. Lee la Biblia. Ora. Comparte con los hermanos de la iglesia. Congrégate. Haz obra de, como dice la Biblia, haz obra de evangelista. O sea, envuélvete en la obra del Señor. Ocúpate en la obra del Señor. Y tú verás cómo vamos a ver la victoria de parte del Señor en nuestra vida. Amén. Vamos a orar.